comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración del primer domingo del Adviento del ciclo B. Nos acompaña el coro Adonai de Fresno, California. Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Juan proclama en el desierto, ya se oye su pregón. Cambien todos hoy sus vidas, que ya viene el Salvador. Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Voz de Juan que clama fuerte, vengan a pedir perdón, dejen todos sus pecados y reciban al Señor. Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Ofrecemos este servicio por los enfermos, los encarcelados, los viajeros, los que trabajan en este momento, pero también queremos pedir de una manera especial por los que no tienen seguro de salud, por los que no tienen papeles, aquellos que se les ha dificultado más esta vida. Lectura del libro del profeta Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejar endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuélvete, por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras. Estremeciendo las montañas, descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en Él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse en ti. ¿Por qué nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas? Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unción con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben en qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo, a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy comenzamos un nuevo año en la iglesia. La iglesia invita a la humanidad a prepararse a una etapa más de su historia. Esa historia que está hecha por las decisiones de los humanos, como también por la mano de Dios. Asimismo, hemos sido testigos de tantos fenómenos naturales que sacan de quicio a las predicciones más científicas, tanto del tiempo como los pronósticos de huracanes o de terremotos o de todo lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos. Hoy se nos invita a estar alerta para poder comprender mejor el mensaje apocalíptico de San Marcos. Tenemos que ubicarnos en ese ambiente que no es muy distinto al nuestro, al ambiente en que se forjaron estas lecturas bíblicas. Estas historias de la Sagrada Escritura no han sido meras fábulas, sino expresión de la necesidad más profunda del pueblo de Israel y también de las inquietudes de las primeras comunidades cristianas que sufrían la persecución por el nombre del Señor Jesús. La Iglesia Católica ofrece prácticamente toda la lectura o proclamación de la palabra de Dios escrita o bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en 3 años o ciclos. Acabamos de concluir el ciclo A y hoy comenzamos el ciclo B. El año pasado, que acabamos de cerrar con la fiesta de Cristo Rey, se nos presentó a Jesús como modelo de hombre, como maestro insigne de la verdad. Y ahora el ciclo B nos presenta la iglesia el Evangelio de Marcos, siendo el primer evangelio que se escribió a partir de la necesidad de dejar por escrito el testimonio vivo o palabra oral del querigma apostólico, y que las primeras generaciones de seguidores de Jesús eran perseguidos hasta punto de torturarlos y darles muerte, como fueron los primeros mártires de la iglesia, así como también por la muerte natural. Por eso surgieron muchas leyendas, historias, evangelios, y la iglesia no podía permitir que todos los escritos o narraciones públicas que se hacía en las plazas se consideraran como historias verídicas de la persona de Jesús. La iglesia tuvo que hacer la decisión de tomar unos libros y excluir a otros. La norma siempre fue que deberían reflejar el querigma original, que nos llevaran a la persona histórica de Jesús y al mismo tiempo que plasmaran ese entusiasmo original de los apóstoles por la persona de Jesús, muerto en la cruz y resucitado. Por ahora nos ubicamos en esa gran necesidad que tenía Israel y que ahora podemos reflejar nuestras propias necesidades y tomar a Israel como prototipo de la iglesia y de las comunidades modernas, sea de este país de América o de cualquier otro lugar en el mundo que sufren la grave crisis de la economía. ¿Cuántas personas se han acercado más a Dios ahora que se sienten necesitados? Ahora que ven que su sueño americano se les ha vuelto trizas. Ahora que descubren que lo material no lo es todo. Para poder iluminar nuestra situación actual, recurramos a esa primera lectura del Trito Isaías o Isaías 3. Se nos habla de una situación desastrosa, triste, porque la gente se entera que sin Dios no la hacen, que cuando se excluye a Dios de sus vidas no podemos avanzar.
ni humanamente, ni mucho menos podemos ser testigos de la presencia de Dios cuando Dios parece ocultarnos su rostro. Isaías, en nombre de toda una comunidad sufrida, en ruinas, le grita a Dios de una forma desesperada, pero al mismo tiempo confiada, porque ellos saben que Dios siempre les escucha. Aun cuando parece guardar silencio, Dios sigue escuchando. El silencio de Dios es también una respuesta que Dios nos da. No nos agrada, nos gustaría que dijera algo. A veces en la oración, cuando quisiera que Dios me dijera algo, me pongo a suplicarle que por lo menos saque la mano de una nube y me dé un coscorrón. Pero ya cuando siento que me llega el coscorrón, le digo siempre: no, Señor, mejor espérate, porque con tan solo la yema de tu dedo chiquito me va a deshacer de este mundo. El diálogo con Dios es tan necesario, inclusive cuando tienes toda la confianza de un hijo con su padre o de una madre con su hija. Puedes hablar de una manera coloquial, pero sin faltarle al respeto. Señor, tú sabes que no sé rezar, pero con tantas necesidades aquí me tienes. Usemos las palabras de Isaías cuando decía: tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Recuerden que esta obra literaria del pueblo judío se divide en 3 partes, escritas en 3 épocas distintas. Del capítulo 1 al 39 fue en el tiempo del rey Josías. El segundo, Isaías, ya estamos hablando casi un siglo más tarde, para el año 586. Y el trito, Isaías, estamos hablando por el año 535, 50 años más tarde. Recuerden que las fechas disminuyen, puesto que se toma el nacimiento de Cristo para hablar de la historia. Así es que aquí estamos hablando no antes del exilio, ni durante el exilio, sino cuando el exilio había concluido para el año 535, cuando regresaron de esa tierra que les miró casi peor que esclavos, cuando allá añoraban regresar a Jerusalén y colgaban sus arpas junto a los ríos o canales de Babilonia y se ponían a cantar para alegrar a sus propios enemigos. Qué pena, qué dolor, qué añoranza tan grande. Y ahora que estaban de regreso en esas murallas, en ese atrio del templo, esperaban un regreso glorioso y lo que se encuentran es una ciudad en ruinas, un mundo por reconstruir, una nación caída, muy parecido a como nos encontramos hoy en América. Cuando en un tiempo pensábamos que era el país más poderoso del mundo, nos encontramos una nación llena de problemas, de crisis desde las finanzas hasta el carácter moral de las personas. Por eso el grito de los israelitas puede ser nuestro grito el día de hoy. Señor, tú eres nuestro Padre y Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandatos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? ¡Qué oración tan realista! Yo diría más bien, ¿cuántas personas se han creído más que Dios? ¿O han usado la religión para justificar sus estilos de vida o caprichos que ni siquiera tienen respeto a lo más sagrado, que es el nombre de Dios? Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras. Desciende y los montes se van a estremecer con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él. Parece ser que el autor de este pasaje le está recordando a Dios sus obras prodigiosas del pasado y quiere que vuelva a actuar como lo hizo en antaño. Tú sales al encuentro del que practica la justicia con gusto y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas enojado porque nosotros pecábamos y éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como una toalla sucia. Todos estábamos marchitos como hojas muertas. Nuestras culpas nos arrastraban. Nuestras esperanzas volaban como el viento. Nadie invocaba ya tu nombre, Señor.
Nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque tú nos ocultaste tu rostro y nos dejaste a merced de nuestras culpas. Qué experiencia tan profunda de aquel pueblo que reconoce su ruina y que sabe que Dios no es el que castiga, sino más bien sufrimos las consecuencias de nuestras propias decisiones erróneas, de nuestros pecados y rebeldías. Lo único que hizo Dios es permitir que sufriéramos. Una de dos: o Dios se propone castigar al malvado, y eso es parte de la oración hebrea. Pero también, por otro lado, Dios no se va a gloriar en el castigo y sufrimiento de sus siervos. Solo lo permite. Tan solo que nos deje de su mano, estamos arruinados. ¿A quién debemos temer más? ¿Al diablo o a Dios? En este caso, a Dios, mis hermanos y hermanas. Porque el diablo por lo menos es un enemigo declarado y sabemos que la lleva de perder, que en cuanto nos refugiemos en Dios, está perdido ese tal por cual. Pero de Dios nadie escapa. Como en una familia, cuando uno de los padres, el padre o la madre, se aleja y solamente se queda una madre soltera o un padre solo con sus hijos. ¿A quién debemos respetar y tenerle más miedo? ¿Aquel papá o mamá que nos han abandonado ya? ¿O aquel que nos asegura que si nos portamos mal, no volverá a atendernos, a darnos de comer? Ni siquiera tenemos una casa donde dormir, porque decidieron portarse mal. Ahí sí que dolía saber que una madre que nos ama tanto, o un padre que se preocupa de verdad por uno, y de repente nos alce la canasta, y no saber más de él o de ella. ¡Qué tristeza! Eso sí es de temer. Por eso este pueblo grita: Señor, ¿por qué nos escondiste tu rostro? Mira, vamos a hacer una cosa, le dice el autor de este pasaje. Haznos de nuevo. Rompe este cacharro que somos y rehácenos otra vez. Tú eres nuestro Padre y nosotros el barro. Tú eres el alfarero y nosotros el cacharro. Todos somos hechura de tus manos, Señor. No nos abandones, por favor. No abandones la obra de tus manos. No nos dejes cuando más te necesitamos. Ese es el tema del domingo primero del Adviento del ciclo B. Señor, somos tuyos, tu pueblo te necesita. Cantemos esa melodía de un vaso nuevo. Haznos de nuevo, Señor, porque como nos hiciste antes, te hemos echado a perder tu obra, que somos nosotros. Haz de nosotros lo que tú quieras y te obedeceremos de aquí en adelante. Gracias quiero darte por amarte. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí,
Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Haznos de nuevo, Señor, porque te hemos echado a perder tu obra. Reconocer nuestras faltas es de sabios. Jesús nos advierte que debemos velar y estar preparados porque no sabemos cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje deja su casa y encomienda a cada uno lo que debe hacer, encargando al portero que cuide la puerta, así también debemos velar, pues no sabemos a qué horas llegará el dueño de la casa, si al anochecer, a medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. ¿Qué querrá decir Jesús? ¿Que nunca podemos dormir tranquilos? ¿Porque vendrá el Señor en cualquier momento? Lo que importa es que el Señor va a venir y que aun cuando nos vamos a la cama a dormir, tenemos que tener el realismo de que así como dormimos, puede ser que no despertemos. Estar preparados significa estar conscientes de que somos débiles, necesitados. ¿Cuántas personas han sido sorprendidas por deslaves de tierra en Sudamérica, por el tsunami en Asia, por esos maremotos, por temblores? ¿Cuántas personas nunca esperaban los ataques terroristas del 9/11, del 2001? Quizás unas personas en una oficina con tacones o con corbata muy arreglados diciendo, oh, un ataque a América, puede ser que nunca suceda. Y otros oyendo las noticias y mirando cómo se estremecía el edificio, debieron haber corrido con todas sus fuerzas hacia el elevador o las escaleras y decir, vamos, es tiempo de salir. Y algunos no sabían qué hacer, si hacerle caso a aquellos que llevaban prisa por escapar o quedarse tranquilos diciendo, América está segura, no nos puede pasar nada. Pues vemos las consecuencias de ambos grupos. Jesús nos advierte a todos, no solamente a sus discípulos más cercanos, estemos alerta, porque no sabemos en qué momento vendrá la desgracia. Y aun cuando Jesús se atreve a compararse como un ladrón en otro pasaje, diciendo, yo no voy a avisarles cuando vuelva. Él quiere darnos a entender que si estamos preparados, no tenemos por qué preocuparnos. Pero si no estamos alerta o conscientes de nuestro deber diario, entonces preocupémonos, porque no vamos a tener nada para dar cuentas a Dios. Nos vamos a encontrar en una situación vergonzosa, con las manos vacías, porque no estábamos preparados. Hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar en aquel que es la roca firme. Dios es siempre fiel, dice San Pablo. Estamos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nos hará permanecer unidos a Él porque Dios es fiel. Cuando tenemos nuestra confianza en un Dios de las promesas que no falla, podemos decir que somos un pueblo con un propósito común, que somos personas que nuestra vida tiene sentido, porque Jesucristo es quien le da sentido a nuestro actuar, a nuestro descansar, a las palabras y obras que hagamos, porque en Él está cifrada toda nuestra existencia.
Nuestra esperanza nos viene de la fe, pero una fe que tiene que ser activa, no muerta. Una fe llena de la esperanza contra toda esperanza. A pesar de que hemos perdido casa, a pesar de que no hay dinero para comprar alimentos, a pesar de tantas necesidades, no debemos desesperar al punto de quitarnos la vida, sino confiar que el Señor nos ha dado capacidades más allá de nuestras fuerzas. Y que aún en las crisis peores de la historia siempre ha habido creatividad, ha habido solidaridad de unos para con otros. Pero debemos saber en qué momento nos ubicamos. Lo peor que le puede pasar a una familia o a una persona es no saber los signos de los tiempos. Pensar que todo está bien y derrochar su dinero. No fijarse en su cuenta del banco, si le está faltando o qué es lo que pasa para poder seguir siendo fieles a la misión encomendada. La palabra de Dios nos invita a perseverar en un trabajo honesto, pero también a vigilar que los centavitos que ganamos no se gasten en cosas superfluas, sino aprender a ahorrar. Es más difícil ahorrar que ganar el dinero. Aún cuando estamos en crisis de falta de trabajo, la crisis ya se veía venir cuando las personas se alejaron de Dios, creyendo que sin Dios iban a tener éxito. Pero hoy la palabra de Dios nos invita a acercarnos a Él. Él lo puede todo. Nosotros no podemos nada a solas, pero con Él podemos cambiar el mundo y podemos pedirle que Él cambie nuestro mundo. Él es el alfarero y nosotros la greda o el barro. Él puede hacernos de nuevo si le permitimos que nos haga de nuevo. Él es el artesano y nosotros su obra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com o puede llamar al 559-519-3750. Alabar al Señor, tu nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Jesús. Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California,
código postal 93776.